Hola, muy buenas tardes. Soy Josué Badicuri Ramos, soy R1 y me tocan a mí la revisión de los artículos de este lunes sobre cáncer de tiroides. Empezamos con este artículo, el FUSEI, que se titula Radioterapia de láser externo en el carcinoma diferenciado de tiroides. Esta es una revisión sistemática. Entonces, a manera de introducción, sabemos que el carcinoma diferenciado de tiroides papilar y folicular comprenden al menos el 75% de los cánceres de tiroides en el Reino Unido. Sabemos que los tratamientos para este tipo de cáncer es semitiroidectomía y tiroidectomía total con o sin disección de cuello, así como yodo radioactivo, seguido de supresión hormonal, estimulante de la tiroides con tiroxina en pacientes de riesgo medio y alto. Y sabemos que la recurrencia de este es de un 10 a un 15%, limitándose a cuello. Para las guías de tratamiento con EBRT, sabemos que The American Thyroid Association establece que para pacientes mayores de 45 años con extensión extratiroidea muy visible en el momento de la cirugía hay una alta probabilidad de enfermedad residual microscópica, así como pacientes con tumor residual macroscópico en los que la cirugía y el yodo radioactivo probablemente ya no sean eficaces. Así como la British Thyroid Association también maneja para pacientes con evidencia macroscópica de invasión tumoral local en el momento de la cirugía con enfermedad residual macroscópica significativa y también en tumores residuales o recurrentes que no logran concentración de yodo radioactivo. Entonces sabemos que hay varios factores que contribuyen a la dificultad de hacer los estudios para la utilidad del EBRT en este tipo de cáncer, ya sea por la naturaleza indolente del tumor y por la baja tasa de mortalidad. Entonces, para esto necesitaríamos un gran número de pacientes y un seguimiento bastante prolongado, pues para ver resultados estadísticamente significativos. El uso del EBRT, sabemos que algunos autores pues no han encontrado mejorancia estadística para la supervivencia, sin embargo hay otros que sí, han encontrado mejoras impresionantes en los resultados de supervivencia y control locorregional en ausencia de complicaciones mayores, por lo cual lo recomiendan. Sin embargo, estos estudios fueron heterogéneos en cuanto a la población, la metodología, los criterios de inclusión, lo que dificulta pues la recopilación de pruebas y la aplicación a la práctica clínica. Entonces se realizaron, en la búsqueda se hizo por dos revisores independientes. Estas fueron las bases de datos que se utilizaron y no aplicaron restricciones en cuanto a la fecha o idioma y pues la búsqueda se hizo el 15 de octubre del 2014. En cuanto a los criterios de elegibilidad, en cuanto a la inclusión, se fueron estudios que tuvieran información sobre las características del paciente, sobre el tumor y el tratamiento y los resultados. También en los resultados podría ser la supervivencia o el control locorregional. En cuanto a los que se excluyeron, fueron estudios que tuvieran menos de 10 pacientes o se incluían pacientes con linfoma, carcinoma anaplásico o carcinoma medular. Se excluyeron también artículos de revisión y se excluyeron también en los cuales la EBRT solamente se hizo con intención paliativa. Esto significa que solo se usó la EBRT y no como complemento al tratamiento con intención curativa, y también el uso de la EBRT para aliviar los síntomas de la enfermedad avanzada. Entonces en eso se excluyeron. Se hizo una evaluación de la calidad y el riesgo del sesgo debido a la gran cantidad de estudios retrospectivos no aleatorizados y no cegados, por lo cual se asignó más peso a lo que eran las descripciones de las intervenciones y al informe de los resultados que a la aleatorización y al cegamiento en sí. Las características de los pacientes se presentaron como medias o más o menos desviaciones estándar. Las características de los pacientes y las diferencias de los parámetros entre los grupos. Se utilizaron pruebas T para muestras pareadas. En cuanto a la correlación, se probó utilizando el coeficiente de correlación momento producto de Pearson y pues en todos los casos un valor P menor o igual a 0.05 se consideró estadísticamente significativo. Entonces aquí vemos los resultados, vemos que fueron 821 artículos, de los cuales realmente se incluyeron 16 para lo que era la síntesis cualitativa, y de estos 8 se pudieron utilizar para una síntesis cuantitativa.
de los cuales fueron publicados entre 1993 y 2013. Fueron 9 países diferentes y uno de ellos fue una corte prospectiva, 9 fueron cortes retrospectivas, 6 fueron revisiones retrospectivas, con un total de 5.114 pacientes, y el 89% de estos pacientes tenían carcinoma papilar. En cuanto a los resultados, pues se obtuvieron 6 grupos de tratamiento, son los que estamos viendo aquí. El tiempo fue entre 3 y 6 semanas, con una dosis de 38 a 72 grays, de entre 15 a 40 fracciones, y total 1.442 pacientes recibieron EBRT, de los cuales estos 14 estudios tuvieron tratamiento con cuello completo y mediastino superior. Entonces aquí vemos los resultados que fueron el seguimiento fue una media de 2.5 a 9.9 años, con una mediana de 3.2 a 11.3. La verdad, los resultados fueron muy variables. 13 de estos sí informaron las tasas de recurrencia lorocorregional, la cual la tasa media de recurrencia fue del 13.2% a los pacientes que tuvieron EBRT, en comparación con los que no tuvieron, en un 20.1%. Entonces aquí vemos por ejemplo, Chow encontró una mejora estadísticamente significativa en cuanto al control locorregional en el subgrupo de pacientes con enfermedad residual macroscópica tratados con EBRT, en comparación con aquellos que no, con una tasa de control locorregional a 10 años del 56.2 en pacientes que recibieron EBRT versus 24% de los pacientes que no recibieron EBRT, con un hazard ratio de 0.36, con una P significativa de menos de 0.001. Igual Brearley encontró también control locorregional y mejoras estadísticamente significativas en aquellos pacientes que recibieron EBRT por carcinoma papilar mayores de 60 años, con enfermedad residual microscópica, con enfermedad T4 y sin metástasis, el cual tuvo una tasa libre de recaída con locorregional a 10 años del 86.4% en pacientes que tuvieron EBRT versus 65.7% en pacientes que no recibieron, con una P significativa de 0.01. En esto también vemos en cuanto a Brearley una mejor en cuanto a supervivencia. Vemos que tuvo una mejor supervivencia por causa específica, con una mediana de seguimiento de 11.3 años en pacientes mayores de 60 años de edad con enfermedad residual microscópica, sin enfermedad residual macroscópica y sin metástasis, de los cuales recibieron EBRT. También mostraron una mejor supervivencia por causa específica en pacientes mayores de 60 con enfermedad T4, sin enfermedad residual macroscópica después de la cirugía, que fueron tratados con EBRT. Igual Sang tuvo también una mejor supervivencia por causa específica en los subgrupos de pacientes con carcinoma papilar y con residuo microscópico postoperatorio, con una supervivencia causa específica al 100% a 10 años versus 95% en pacientes que no recibieron EBRT, con una P significativa de 0.0338. Aquí también vemos el Chow demostró también una mejora en supervivencia causa específica a 10 años, de 49.7% a 74.1%, con una P significativa de 0.01 en pacientes con enfermedad residual locorregional macroscópica. Aquí está. En cuanto a la evaluación de calidad, ambos revisores evaluaron cada ensayo con 13 criterios, de los cuales el promedio del puntaje fue 13 de 26, que fue aceptable, ya que la mayoría de los estudios pues les impedía calificar para el diseño prospectivo aleatorizado ciego. Sí hubo una heterogeneidad clínica y metodológica significativa entre los estudios, pues, debido a que los criterios de inclusión, las intervenciones y los informes de resultados pues, fueron variables. Para el análisis cuantitativo, en los cuales 8 fueron adecuados para esto, fueron 2.388 pacientes, fueron más mujeres que hombres, con una edad promedio de 47.3,
con un 36.3% en pacientes de T1 a T2, el 67.7% fueron de T3 a T4, y el involucro de los ganglios fue de un 44.3% con metástasis de 4.4% y enfermedad extracapsular del 58.9%. En cuanto a los tratamientos, pues la mayoría se les realizó una completa o parcial tiroidectomía, ya sea con o sin disección de cuello, más yodo radioactivo, EBRT o ambas. En total fueron 647 pacientes que recibieron EBRT versus 1743 que no. Se les dieron entre 45 y 70 grays de tratamiento y la recurrencia media fue del 8% para pacientes que recibieron radioterapia versus 25% de los cuales no recibieron EBRT con una P significativa de 0.03. En cuanto a la discusión, pues vimos que en esta revisión destaca la falta de buena evidencia para el uso de EBRT en este tipo de cáncer. Existe una gran variación en cómo se usa en todo el mundo, por lo cual no hay un consenso sobre las indicaciones para EBRT y sabemos que los avances en la tecnología para esto este tipo de cáncer se diagnostica en una etapa anterior, entonces menos pacientes son candidatos para recibir EBRT. Es probable que también la IMRT pues mejore los resultados en un futuro, lo que ya se está haciendo. Sin embargo, pues sabemos que la terapia con yodo radioactivo es el tratamiento adyuvante en primera línea y dada la especificidad de los efectos secundarios de esta, sin embargo los pacientes resistentes a yodo sí se benefician de radioterapia y pues entonces la mayoría de los autores se recomiendan que se dé este tipo de tratamiento en pacientes mayores de 45 años. Entonces, como conclusión, pues, se sugiere una mejora en el control locorregional cuando se usa EBRT en pacientes con alto riesgo de recurrencia locorregional mayores de 45 años, pero sí es necesario un estudio prospectivo multicéntrico a plazo largo. El segundo artículo es efectos pronósticos en radioterapia postoperatoria en pacientes con carcinoma anaplásico de tiroides resecado. Esta fue una revisión sistemática y un metaanálisis. Entonces tenemos que el carcinoma anaplásico de tiroides representa el 1-2% de cáncer de tiroides. Es realmente agresivo, con una mortalidad del 20 al 50%, supervivencia solo unos meses, y la mortalidad a menudo es por una enfermedad locorregional no controlada, y sabemos que esta enfermedad pues, se encuentra ya, puede ser una enfermedad local voluminosa con metástasis de distancia, por lo que no es posible una resección curativa. La terapia con yodo radioactivo aquí es ineficaz, dado que como es un tumor indiferenciado, pues la absorción va a ser ineficaz. Entonces aquí se utiliza la radioterapia radical o paliativa con resección incompleta. Es esencial para el control locorregional, ya para aliviar el riesgo de obstrucción de las vías aéreas respiratorias. Aún así, la supervivencia en este tipo de pacientes es rara. Se ha sugerido un tratamiento multimodal agresivo en cuanto a cirugía con intención curativa más radioterapia postoperatoria. Sin embargo, aún nos queda muy claro si este tipo de tratamiento va a mejorar el control local y va a mejorar la supervivencia. Entonces el objetivo de este estudio pues, era examinar el impacto de la radioterapia postoperatoria en pacientes que se sometieron a resección quirúrgica. En cuanto a los estudios que se estudiaron, fueron pacientes que tuvieran resección completa o aquellos con residuos macroscópicos después de la cirugía con un R2. Entonces les llamamos a los pacientes resecados, aquellos que se sometieron a cualquier cirugía, incluida reducción del volumen, excluyendo solo los pacientes con biopsia. Se hizo una revisión exhaustiva de 1990 de enero a julio del 2015. Estas fueron las bases de datos que se utilizaron. Solo se incluyeron artículos con literatura en inglés. Se incluyó metaanálisis, ensayos clínicos aleatorizados, no aleatorizados, estudios observacionales prospectivos y retrospectivos, y se excluyeron artículos de revisión. Los estudios elegibles debían incluir pacientes que se sometieron a cualquier tipo de resección,
seguido de radioterapia postoperatoria como el grupo experimental, y el grupo de control pues fueron pacientes que solamente se les realizó resección. En cuanto a los criterios de exclusión, se excluyeron pues, aquellos estudios en los que se incluyeron carcinomas anaplásicos y carcinoma de tiroideo diferenciado juntos, pero que no dieron los resultados por separado en subgrupos. Aquellos artículos que tuvieran menos de 10 casos, estudios que solo tuvieran el brazo de radioterapia postoperatoria, o estudios que tuvieran nada más el brazo de cirugía, o que no dieran detalles específicos sobre el tratamiento postoperatorio. También estudios que no informaron datos relevantes para tener un hazard ratio y su intervalo de confianza, pues también se excluyeron. En cuanto a la extracción de datos, fueron realizadas por 2 autores, en los cuales estos fueron la extracción de datos, tipo de publicación, nombre del primero, autor correspondiente, institución informada, país de los pacientes, periodo de estudio, diseño, número de pacientes, características del paciente, tipos de cirugía, detalles de tratamiento postoperatorio, la mediana de supervivencia general en cuanto a la duración del seguimiento y toxicidades, y a los datos de resultados de supervivencia se incluyó supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad y supervivencia libre de recaída local si esta estaba disponible. En cuanto a la evaluación del riesgo de sesgo, se consideró inicialmente, debido a la falta de ensayos aleatorizados, se utilizó la herramienta Robans, esta para poder usar para evaluar el riesgo del sesgo. Esta herramienta pues contiene 6 dominios, que es la selección, el rendimiento, la detección, la deserción y los informes. En cuanto al resultado primario, era supervivencia global o supervivencia libre específica de cáncer. Se utilizaron hazard ratio para la radioterapia postoperatoria, ya que las tasas de supervivencia pues es un parámetro sustituto incongruente para los metaanálisis, y se extrajeron directamente los hazard ratio y los intervalos de confianza en los artículos que se encontraban, y en los que no se hacía una estimación con curvas de Kaplan-Meier. En cuanto al hazard ratio agrupado, se calculó utilizando el modelo efecto aleatorio ponderado por el método de varianza inversa y se presentó como un forest plot. En cuanto a la heterogeneidad, se evaluó con las pruebas de Cochrane basadas en la chi cuadrada y en la estadística I cuadrada. En cuanto a los análisis de los subgrupos, se realizaron para investigar las fuentes de inconsistencia en los estudios. En cuanto a los años de publicación, fueron de 1990 a 2002 versus 2003 a 2015. En las escalas de estudios, si eran registros grandes o datos multicéntricos versus datos institucionales e individuales, y en cuanto al método de cálculo de hazard ratio, si era ajustada o no ajustada. En el análisis, se hicieron análisis adicionales específicos en cuanto a los pacientes que tuvieron resección completa o no, y en cuanto a su estadio también, si era 4A, 4B o 4C. Se utilizó el funnel plot junto con la prueba de regresión de Heger para evaluar el sesgo de publicación, y se utilizó una versión de Stata 13 para el análisis estadístico. Entonces aquí tenemos que fueron 319 artículos de los cuales se podían usar en total. Así que fueron 17 los que se incluyeron. Y aquí están los estudios incluidos. En total fueron 1147 pacientes con resección. Hubo 2 de estos que utilizaron la base de datos SER, 3 estudios multicéntricos, en cual fue Francia, Japón y Corea, y los demás estudios fueron institucionales, 3 en Estados Unidos, 2 en Italia, Japón fue 1, Austria, China, Alemania 0 y Eslovenia también fueron 1 nada más. Entonces aquí vemos que hubo un efecto a favor de la cirugía postoperatoria, un efecto global, con un hazard ratio de 0.56, con una heterogeneidad de una I cuadrada del 61.8%, con una P significativa. Aquí hubo 2 estudios, que fue el de Meter y el TAN, de los cuales pues hubo una heterogeneidad por estos 2, ya que tuvo un intervalo de confianza bastante amplio. Sin embargo, estos 2 estudios se quitaron, se excluyeron, y sin embargo se vio un efecto de la radioterapia, siguió siendo significativo, con un hazard ratio de 0.62, y aquí ya no hubo heterogeneidad al quitar estos 2 estudios. En cuanto a los supervivencia global por subgrupo por año, vemos que en el cual sí se vio
a favor de la radioterapia postoperatoria fueron en los grupos del 2003 al 2015, con una P significativa. Y vemos también en los subgrupos por estadio clínico, vemos que los que sí se vio un favorable a la cirugía con radioterapia fueron en los estadios 4A, con un hazard ratio de 0.36, con una heterogeneidad de una I cuadrada del 42.6%, que es moderada, con una P significativa. En cuanto a los resultados por subgrupo por resección, vemos que los que sí estuvieron a favor de la radioterapia postoperatoria fueron aquellos pacientes con resección incompleta con un hazard ratio de 0.09, con una heterogeneidad del 0%, sin embargo la P no fue muy significativa. Entonces vimos que casi todos los hallazgos sobre el uso de radioterapia se han derivado de estudios retrospectivos con un número limitado de pacientes. No existe una comparación prospectiva o evidencia aleatoria con respecto al uso de radioterapia en esta enfermedad. Sin embargo, este trabajo es el primer metaanálisis en el que se evalúa este tratamiento. A pesar de las características heterogéneas de la enfermedad y la baja calidad de la evidencia, los resultados colectivos de los estudios retrospectivos incluidos en este metaanálisis pues confirman que la radioterapia postoperatoria tiene un impacto en la mejoría de la supervivencia global en los pacientes con este tipo de tumor resecado. A pesar de los resultados positivos, pues sí se necesita un estudio prospectivo aleatorizado que confirme estos resultados. Además de también ver un fraccionamiento, una dosis adecuada, se debe encontrar en los estudios prospectivos aleatorizados. Entonces, la cantidad relativamente pequeña de estudios y el tamaño pequeño de muestra, así como la falta de los métodos específicos y estándar para definir candidatos quirúrgicos, también puede haber influido en la fiabilidad de estos resultados. Pues este estudio proporciona evidencia de apoyo para la aplicación clínica de la radioterapia. La resección adecuada seguida de radioterapia pues, podría mejorar la supervivencia global en pacientes y puede prevenir el riesgo de muerte por progresión en la enfermedad local. No obstante, se cree que los hallazgos del metaanálisis actual pues, son útiles debido a la ausencia de estos estudios aleatorizados y pues se deben realizar ensayos clínicos prospectivos multicéntricos adicionales pues para determinar el manejo óptimo de estos pacientes. Eso sería todo. Muchas gracias.